La palabra, de, la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Me escuchan, verdad? Ok. Sí, sí, escuchamos. La locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Sigo. Sí, ahí Ok. al 12, Okay. Estas versículo fueron, 12. estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Amén. Amén. Bien, en primera instancia hay que tomar en cuenta que este capítulo 4 es básicamente un testimonio que está narrando Nabucodonosor, porque él, a raíz de haberse sentido tan importante y tan poderoso, ¿verdad? Que se mandó a hacer una estatua, pues Dios lo humilló. Y aquí reconoce que el Dios Altísimo, que el Dios Altísimo es el que maneja los reinos y que su reino no es un reino limitado. Cuando dice que es un reino sempiterno, o sea, un reino siempre eterno, siempre, aunque la palabra siempre ya incluye una continuidad. Pero aquí dice, y su señorío es de generación en generación. Entonces, está colocándose aquí Nabucodonosor, está exponiendo delante de todos los que son sus súbditos, y hay que reconocer que este Nabucodonosor tuvo un gobierno tan fuerte, tan poderoso en ese tiempo, porque ese reino babilónico fue fuerte. Inclusive, Babilonia conquistó más tierras que el resto de los reinos que estuvieron después de él. Y él fue puesto en esa dimensión de poder por una razón, porque Dios traía un juicio sobre su pueblo Israel y utilizó a Nabucodonosor como el ejecutor de ese juicio. Así que Nabucodonosor hasta este momento
hasta este momento se está colocando como el siervo de Dios, porque está cumpliendo todo lo que Dios dijo que iba a ocurrir. Miren, así como aparece en el libro de Isaías, que Ciro sería siervo de Dios, y así lo llama Isaías, mi siervo Ciro. Y Ciro se exaltó y se creyó grande, tan grande como el mismo Dios, y es tipificado como el mismo diablo, porque él, la palabra dice que fue hecho y engrandecido a través de piedras, a través de piedras. Hermanos, ¿escuchan bien? ¿Se escucha bien el volumen o está muy bajo? Está bien. Está bien, pastora. Está bien el Sí, se volumen. escucha. Por favor, si tienen alguna situación, avísennos, ¿verdad? Para que no se afecte la reunión. Gracias. Usted decía que tanto Ciro como Nabucodonosor se convirtieron en siervos de Dios porque ejecutaron la palabra profética. Ellos son los sujetos que Dios utiliza para hacer un juicio a su pueblo Israel. Y aquí es una cuestión de, de cumplimiento. Porque cuando hablamos de un siervo, estamos hablando de que alguien que ha sido escogido, santificado, llamado, apartado para una misión. Y mire que la definición la definición de el llamado ministerial tiene que ver por ese lado. Porque ¿quién es el que ha sido llamado? El que tiene una vocación, el que ha sido escogido para cumplir con una misión de parte de Dios, en un lugar, en un tiempo determinado o en un tiempo indeterminado. Porque en este caso, tanto Ciro como Nabucodonosor cumplieron una misión de parte de Dios en un tiempo y en un lugar determinado. Pero hay llamados que Dios hace, llamados para servirle a Él. Tal vez no lo vamos a ubicar dentro del plano de los ministerios, porque en el caso de los reyes fueron llamados para reinar y el que reina no es un ministerio, aunque el fin de un rey es servir a la nación, es dirigirla, es darle protección, es cobertura. Y sin embargo, cuando hablamos de servicio al Señor, de servir al Señor, y muchos se convierten en siervos de Dios sin saberlo. Aún aquellos que nos han hecho un mal y a través de ese mal hemos sido obligados a buscar más de Dios. A buscar más de Dios. Y consideremos, pues, como la palabra dice, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, por un lado. Pero a donde quiero yo que entremos todos y los que estamos en esta plataforma, es que reconozcamos que Dios va a utilizar a quien Él quiera. Y que ni usted ni yo le podemos poner al Señor, perdón, una forma
exclusiva para llamar y para poner a servicio, administrar a una persona. Muchas veces nosotros los pastores tenemos la tendencia de personificar al siervo de Dios como aquel que es muy santo, que es muy devoto. Y en cierto sentido, en términos espirituales, y aquí ya entramos en otra dimensión, en términos espirituales, se requiere que el que sirva a Dios, el que lo sirva en el santuario, el que lo sirva en el tabernáculo, en el templo, debe tener esa calidad de santidad, reconociendo lo que la palabra dice en el libro de Éxodo, cuando el Señor le dice a Moisés que le consagre de la familia de Leví a, a los príncipes que pueden ser los que ministren en el tabernáculo y que le consagre de esa tribu de Leví a Aarón y a su descendencia y que les ponga en la frente, ¿verdad? Una placa en la mitra arriba, una placa que diga santidad a Jehová. Ellos van a ministrar, ellos van a representar a Dios, ellos van a recibir el sacrificio, van a recibir las ofrendas de acción de gracia, de oblación, ¿verdad? Todo eso requiere una calidad de vida de la persona. Ahora, no solo en el templo ni en el tabernáculo se sirve a Dios. A Dios se sirve desde muchas esferas. Y veamos aquí lo que dice Nabucodonosor. Miren qué interesante. Dice Nabucodonosor, rey a los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz o sea multiplicada. Y luego en el versículo dice, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Este mundano está reconociendo que debe testificar de Dios, que debe declararle al mundo lo que Dios ha hecho en él. Él no es ningún judío, no es ningún allegado, ni siquiera es árabe. Ni siquiera es árabe, porque los árabes tienen una promesa de parte de Dios. Pero es un impío que conquistó Israel, conquistó Jerusalén y se llevó a lo mejor que había para Babilonia. Pero en este momento está reconociendo que el Dios Todopoderoso, que el Dios Altísimo es el que merece honor y gloria. Honor y gloria. Y es interesante porque nos da una lección a todos. Una lección a todos. Porque nosotros somos muy dados a buscar de Dios y hacerlo de todo corazón cuando estamos metidos en líos y en problemas. Pero una vez que Dios nos ha prosperado, que Dios nos ha bendecido, hacemos nuestras propias reglas, nuestra propia ceremonia, con nuestro tiempo o con el tiempo que nos sobra, se lo dedicamos a Dios. Si es que sobra tiempo, se lo dedicamos a Dios. Porque estamos tan ocupados en las cosas nuestras que se nos olvida Dios. Y aquí este rey Nabucodonosor, siendo un impío, reconoce que el Dios Altísimo es el que tiene el reino siempre eterno y que Él tiene señorío de generación en generación. Y le está hablando a todos los pueblos, naciones y lenguas. Están dando ese comunicado, ese edicto, este varón. Y que aquí Daniel
lo dejó plasmado en su libro, completamente. Pero en el versículo 4 comienza ya la historia. Todo lo que leyó la hermana Celia, ¿verdad? Y dice, yo Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa, floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Y aquí hay que hacer una aclaración. Cuando habla de los magos de Babilonia, los magos no era que hacían magia como la conocemos. No, ellos eran expertos en copiar los textos uniformes, eran expertos en letras. Ellos sabían encontrar fórmulas en la lectura babilónica. Entonces, estaban ahí porque todo lo que tenía que ver con lo antiguo, con lo pasado y que estaba registrado en los rollos, ellos se encargaban de leerlo, de interpretarlo. Buscaban esas fórmulas precisas, pero le llamaban magos, pero más que magos eran hombres muy sabios. Había sabiduría en ellos, pero una sabiduría que dependía del conocimiento humano. Y como siempre, eso es limitado. Y al escuchar el sueño, ellos, al igual que anteriormente, no le pudieron dar respuesta al rey. Necesitaban a alguien que tuviera algo más que conocimiento. Hermana Daisy. Amén. Bendiciones, pastor. Pastor, esto es con lo que usted nos estuvo enseñando el domingo acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, que por eso es que dice aquí que nadie le podía mostrar su interpretación, porque esa interpretación solo la podía hacer el Espíritu Santo, ¿verdad? Sí. Amén, amén, pastor. Exactamente. Es que esas cosas, es que Dios no va a dejar que un mago, que un sátrapa conozca sus misterios, sus secretos, porque esto le corresponde y por promesa le corresponde a los que buscan a Dios. Por eso es que Jeremías dice, clama a mí y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, eso no le corresponde a cualquier mundano, no importa cuántos títulos tenga aquí en este mundo, pero le corresponde a los que tienen, los que tienen esa intimidad con Dios. Dios les revela. La palabra dice que lo secreto le corresponde a Dios. Y a quien Él quiera, darle su interpretación. A quien Él quiera. Entonces, de repente hay gente que tiene sueños, que tiene visiones y nunca entiende qué soñó, ¿verdad? Si bien es cierto, con los sueños se requiere mucho cuidado, porque decía don Enrique Peñalba,
de la santidad. Decía, estimado hermano, los sueños, sueños son. Sueños son. Y en una ocasión le preguntaron a don Mariano González, que también ustedes lo oyeron mencionar, y le preguntaron, hermano, yo tuve un sueño, porque él tenía un programa por HRBC y daba respuestas. Y me acuerdo que él dijo, mire hermana, yo con los sueños no me meto. Ese no es lo mío, ese no es mi fuerte, y yo mejor, si lo escucho, no le voy a dar ninguna respuesta. Pero en este caso, ¿verdad? Se dice que Dios puede revelar misterios, que Dios los puede revelar misterios, y que hay ministros encargados de conocer esos misterios. Y hay misterios que no los voy a entender, que los entiende otro hermano. Y esto hay que tomarlo con seriedad, con seriedad. Solamente los voy a mandar un poquito, solo un poquito los voy a desubicar con la lectura. A ver si me pueden leer despacio, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2, para comenzar. Y después, vamos a ver si alguien me puede leer igual, Primera de Corintios, capítulo 19, capítulo 4, versículo 19 y versículo 20. Solo es como una, vamos a hacer un previo. Es un previo. Solo para que hablemos esto de los misterios, de cómo el Señor le revela a Daniel y cómo el mismo rey que le puso Belsasar, y Belsasar significa príncipe de Bel, príncipe de Bel. Y aquí encontramos, a ver si alguien, ¿quién tiene ya 1 Corintios 4, 1 y 2? Alguien que se ofrezca a leérmelo. Amén, hermano. Dígame, hermana. Primera de Corintios 4, 1 y 2, el misterio de los apóstoles. Sí. Así pues, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los ministerios de Dios. Ahora bien, hermana, léamelo despacito. ok. Por favor. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, sí, el 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahí nomás. Okay. Ahí nomás. ¿Qué es lo que dice? Que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y que administradores ¿de qué? De los ministerios de Dios. No, de los misterios. Perdón. De los misterios. Y sí, misterios, sí. Esa palabra para mí, ¿verdad? Es complicada. Sí. Es complicada. Porque está hablando de misterios. En el caso de Daniel, Daniel tiene el poder de parte de Dios y tiene la oportunidad de entrar en la intimidad con Dios y de pedirle que le revele los misterios. En el caso de Nabucodonosor, que le revele esos misterios, que no le fueron dados a ningún sátrapa, a ningún mago, a ningún adivino, ni agorero, ni nada. Pero Daniel tenía entrada a la cámara secreta del Dios Altísimo y Dios le mostraba lo que había. Daniel estaba autorizado por Dios para revelar estos misterios, para manejar estos misterios, ¿verdad? Y para podérselo dar al rey. Y ahora
el otro versículo que les dije, ¿verdad? Ahí mismo en 1 Corintios 4, 19 y 20. Vamos a ver. Amén, pastor. Sí, Capítulo 4, versículo 19-20, ¿verdad? sí. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Amén. Amén. Miren, por un lado habla de misterios y por otro lado habla de poder. El reino de Dios no es de los que son hablantines, sino de los que tienen poder de parte de Dios. Y el manejar misterios es un poder, porque en el caso de Daniel, nadie pudo revelar el primer sueño, nadie pudo revelar este otro sueño, solo Daniel. Entonces Daniel era el poderoso. El mismo rey dice, en este hombre habitan los espíritus de los dioses santos, ¿verdad? En su conocimiento mundano. Él así pensaba que Daniel era el ungido de parte de Dios. Y qué interesante, amados hermanos, es tener a alguien cerca, alguien que tenga acceso a las cámaras de Dios, alguien que pueda advertirle a uno a tiempo, alguien que lo pueda, le pueda revelar su condición. Y mire, Daniel no se encarga de acusar a Nabucodonosor. Daniel escucha el sueño y queda espantado de lo que va, de qué significado del sueño. Y cuando Nabucodonosor en el versículo 13 comienza y dice, vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía, derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje, dispersar su fruto, váyase las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra. Con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. ¿Alguien que quiera opinar sobre esto? Vamos a ver, escucho ahí un murmullo. Vamos a ver. Alguien que se anime. Mira a la hermana María José porque quiere decir algo. No, todavía no.
Todavía Solo no. sé, solo sé, pastor, que por ejemplo Daniel pues era un hombre, como dice usted, que tenía ese acceso a la cámara. Por eso el Señor le mostraba, le revelaba los sueños, Ajá. porque como dice aquí en Corintios, ¿verdad? Que el reino de Dios pues no es de de acercarse más al Señor. Yo pienso que él Sí. era ese siervo. Por eso el rey Nabucodonosor no encontró a nadie que le interpretara los sueños, porque ellos podían ser muy sabios en todo lo que hacían, pero no tenían el Espíritu de Dios, no tenían esa esencia de Dios en ellos. Podían saber de mucho, pero Amén. no tenían de Dios. Amén. Y no podían. Sí, y es que Dios, mientras tenga a alguien que esté en intimidad con Dios, que le esté buscando. Daniel era un hombre que buscaba de Dios. Daniel era un hombre que pasaba orando. Y cuando alguien pasa permanentemente orando, Dejen que termine esta reunión. pues es que orar es practicar con Dios. Es hablarle a Dios, pero también es que Dios le hable a uno. Y a veces, hermanos, disculpen lo que les voy a decir, pero a veces nosotros la única oración que hacemos es el domingo cuando vamos a la iglesia. Y el resto de las semanas no oramos, aún los pastores. Mire, hay una sequedad de oración. Y se lo digo porque me ha tocado estar con pastores 2, 3 días y los he visto orar nada en los 3 días. Ni para la comida oran. Estuve con 30 pastores por 3 días, tuvimos unas reuniones y los 3 días estábamos en el mismo dormitorio, todos. Y los 3 días, ninguno de ellos oró. Ninguno. Y entonces, en esa ocasión yo me sentí tan incómodo, porque se molestaron porque yo me levanté a las 4 de la madrugada a orar. Dijeron que los había desvelado los 3 días. Y lo más interesante es que a algunos de ellos les tocaba ministrar la palabra. Y cuando suben al altar, hablando como que vinieran saliendo del lugar santísimo, sin haber orado y sin haber leído la Biblia en los 3 días. O sea, entonces, lo interesante es que vamos a dos posturas. Una, es que Dios puede usar a cualquiera, sí, y aquí y Nabucodonosor fue un instrumento de Dios, sin ser santo, sin ser consagrado, solo es porque Dios ya lo tenía como un instrumento para juicio y castigo de Israel. Pero tenemos a Daniel, que era siervo de Dios, un siervo escogido y que tenía la capacidad de manejar los misterios, de interpretar los sueños. ¿Quién como Daniel? ¿Quién como Daniel? No encontramos a otro en la palabra de Dios que tuviera esa cualidad espiritual de entrar a Dios y de pedirle, revélame el sueño de este varón, revélame lo que significa, y que Dios le diga, esto es lo que va a ocurrir, a ti te lo voy a mostrar. ¿Y por qué no a otro? ¿Por qué a Daniel? Porque Daniel es el escogido. Entonces, ¿a dónde quiero que lleguemos con esto? Tenemos que aprender a respetar a quien Dios ha escogido, hermano. Porque a veces nosotros podemos leer. Yo les estaba diciendo la vez pasada, no sé si fue un domingo en el devocional, que yo había estado escribiendo un material desde que llegué a la iglesia y escribí como unas 90 páginas, ¿verdad? Un talonario, desde lo que yo consideré que era lo más correcto, que era lo más sano, lo más sabio, lo más santo dentro de la misión. Y quienes no andaban en esa línea, pues andaban en pecado. Vaya usted quien me mandó a mí de juez
recién llegado y ya quería hacer justicia en la iglesia, en la misión. Y un muchacho me dijo, no, hermano, me dice, sí, vos lo que vos escribís ahí está correcto, pero todavía estás verde. Estás verde, si te pican, te sale leche todavía. Entonces yo me di cuenta, y otro hermano que era muy sabio, muy inteligente, él era compañero mío en el seminario, pero él era muy dado a la lectura en hebreo, él manejaba el hebreo. Y cuando leyó me dice, mire hermano, realmente eso que usted tiene ahí, déjelo por algunos años después y sáquelo, porque dice, bueno, sáquelo, pero ahorita usted no tiene la autoridad para a nadie, a nadie le puede reclamar, porque usted no es nada. Y yo digo es que todo tiene su tiempo, ¿verdad? A excepción de que si Dios lo ha ungido con un espíritu de discernimiento, con un espíritu de ciencia, un espíritu de conocimiento, ahí entran los dones espirituales en juego, el don de ciencia, el don de discernimiento y el don de sabiduría, que los tres son los que se conjugan para formar el ministerio profético. ¿Qué dones espirituales se requieren para formar el ministerio profético? Entonces estamos hablando de el don de discernimiento, el don de ciencia, el don de sabiduría y luego le agregamos el don de fe. Entonces, y precisamente cuando entramos a estudiar el discipulado, el nivel 301, en ese nivel hay una serie de casillas que se van marcando para establecer en qué campo puede trabajar un hermano en el ministerio. Y mucha gente, cuando yo estuve dando esa clase, mucha gente salió que tenía un potencial tremendo para ser pastores, otros para ser maestros, otros para ser exhortadores, otros para ser evangelistas. Entonces, cada quien tiene su línea, pero el que tiene el don de discernimiento espiritual, el don de ciencia, el don de sabiduría y el don de fe, ese tiene la marca de un profeta. La marca de un profeta. Y Daniel, si estudiamos todo lo de Daniel, encontramos que este hombre tenía discernimiento porque sí sabía quién era y quién no era. Tenía el don de ciencia y el don de sabiduría porque Dios le revelaba todo. Y también tenía el don de fe. Le dijo a los tres amigos, oremos para que Dios nos diga qué es lo que este hombre soñó, porque ni el sueño podían contarlo el rey. Entonces Dios a él le muestra. Entonces el respeto debido para los hombres y para las mujeres que tienen esa marca de llamado de parte de Dios. Mire, el respeto. Quiero ponerles a ustedes, ¿verdad? Que si no conocen, si no tienen la certeza de que alguien está mal, que alguien anda en pecado, digo porque en las redes sociales uno encuentra comentarios en contra de Marco Witt, en contra de Jesús Adrián Romero, en contra de Cas Luna, en contra, miren, hay gente que son verdaderos hijos del diablo, porque le encuentran males a todo mundo. Y entonces uno escucha a estos impíos y también uno se carga el corazón hablando mal de otros. Y si usted no vio
Usted no sabe, entonces no caiga en la colada de los que critican, de los que usted no lo puso Dios para ser juez, entonces no haga de juez. Amén, manténgase limpio. Y como dijo aquel, con la propia vida de uno es suficiente. Ya muchos estamos lidiando con presiones altas, presiones bajas, con azúcar, lidiando con un montón de cosas. Mire, luchemos con nuestros propios males. Ya cargar otro mal, ya para mí ya es mucho. Al menos yo ya estoy viejo. Y yo sé que ya cargar mi cuerpo y más mis achaques es suficiente como para cargar con luna. No, cada quien va a darle cuenta a Dios de lo que hace. Como para que yo a ninguno de los hermanos de la iglesia, de la misión, de los pastores, mire, a todos mi respeto. Mi respeto. Si por alguna necesidad que me ha tocado ministrar disciplina, que es un ministerio que no se lo deseo a nadie, porque me ha tocado trabajar en restauración pastoral cuando los pastores han caído en pecado y la misión me nomina para que yo me encargue de la restauración. Para mí esa es la responsabilidad más complicada que yo he tenido y que lo he asumido porque ha sido una orden de la junta y de los obispos, pero yo me siento incómodo porque es incómodo en el sentido de que tener que tratar con alguien que ha caído en pecado, que alguien que sabe, que conoce bien la Biblia, que conoce bien las razones de cómo restaurarse y todo, pero que por una obligación yo tengo que estar ahí. Y casi nunca se queda bien. Casi nunca. Mire, en la iglesia pues no tenemos nosotros esa línea de poner disciplina a todo mundo, porque si pudiéramos disciplina a todo mundo, vea que nos bajamos a medio mundo de la administrada, ¿verdad? Pero Dios tiene misericordia y hoy día, gracias al Señor, hoy día no hemos tenido que llamar a alguien y decirle, mire, usted está en esta condición y no puede, lo ponemos disciplina. ¿Verdad? Pero antes sí se veía. Antes llamamos y se ponía en una esquina. Y en la esquina ya sabíamos que era la esquina del que estaba en disciplina. Y se le prohibió a la gente acercarse al que estaba en disciplina. Y eso era tremendo. Entonces, nos metimos a este lío, ¿verdad? Porque dentro de las reglas, dentro del reglamento interno de la misión, aparece esta figura no de disciplina, sino de restauración. Y dice, la misión evangélica Filadelfia no tiene por costumbre imponer castigo o disciplina a nadie, excepto el proceso de restauración cuando éste ha pecado. Entonces ya se llama a alguien para restaurarlo. Pero ¿cómo se restaura la persona? Y mire, y le hablo de esto con conocimiento de causa. Aquí mismo le dice Daniel a este hombre Nabucodonosor. Mire, en el versículo 17, quiero que usted lea este versículo, que es interesante. Dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos, la resolución para que conozcan los vivientes que el Dios Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y luego dice Nabucodonosor y le dice a Daniel que interprete. Y Daniel se queda en el versículo 19. Dice Daniel, entonces Daniel
cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos, su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol, destruible, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra, cuya atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y como el rocío del cielo, con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasará sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa en las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, dice, miren qué interesante, quitar la restauración. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. ¿Qué hace Daniel? Le revela. ¿Qué hace Daniel? Lo aconseja. ¿Qué debe de hacer? ¿Qué puede hacer? Daniel no lo acusó. Daniel no lo humilló. Daniel dijo: yo deseo que este mal no sea para ti, sino que sea para tus enemigos. Era un hombre sabio, un hombre prudente. Y cuando habla de 7 tiempos, es que eran los ciclos. Los ciclos, cada tiempo es un año. Entonces, durante 7 años estuvo Nabucodonosor pasando, pero ¿qué activó? Hermanos, ¿qué activó esa palabra, esa profecía, ese sueño? ¿Qué lo activó? ¿Ya han leído ustedes ese capítulo? Hubo algo, porque dice que pasaron 12 meses y algo lo activó. Dice, el versículo 29, hermana Daisy, por favor, léame el versículo 29. Amén. Al cabo, 30, 31. Sí. amén. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor,
el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Ahí nomás. Bendito Dios. Ajá. ¿Qué activó la palabra profética? Que este rey se exaltara a sí mismo, que este rey se jactara que todo lo que había hecho, que todo lo que era por su mano y por su poder. Él a lo mejor no había escuchado a Jeremías ni a Ezequiel lo que Dios dijo, que lo volvería fuerte para humillar a su pueblo. Y ahí él comienza a jactarse. ¿No es esta la Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Antes de la caída está la altivez de espíritu. Antes de la caída. Así que es una palabra, es un proverbio, pero que se cumple. Este rey sí era fuerte y todo, pero en este capítulo, por cuatro veces se remarca que el dominio y el poder lo tiene el Dios Altísimo. Por 4 veces. Y él viene a reconocer cuando se le da la potestad a él mismo de escuchar la voz. Mire, qué interesante. Que en cuanto se activa la palabra profética, a él le toca escuchar la voz. Ahí no fue Daniel, sino a él se le dijo, tú Nabucodonosor, se te va a quitar el reino y vas a estar comiendo hierba con los animales hasta que reconozcas, hasta que llegue a tu mente y a tu corazón. Dice aquí que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres y lo da a quien quiere. Y aquí yo quiero tocar un poquito esto. Dice que me ocurrió algo hace algunos años allá en Olancho. Una iglesia quedó sin pastor. Y dentro de la iglesia había un liderazgo fuerte. Entre todos estaban proponiendo, todos querían ser pastores. Eran como unos 8 hermanos que querían ser pastores, pero no pueden haber 8 pastores en una iglesia que tiene 40 miembros, ¿verdad? No va a poner eso. Entonces, yo les dije, miren hermanos, espérenme un poquito que yo vaya a orar para que yo después venga y les diga quién va a ser pastor. Pues la mayor parte de ellos son empresarios, tienen negocios. Y uno de ellos me dijo, pastor, no se quede en hotel, vaya para mi casa, que yo ya tengo cuartos en mi casa, que es un contento. Y sí, él, una mansión pues, con más de 8 dormitorios completo con todo. Y me atendió muy bien. Y ahí me dijo, mire pastor, yo creo que el que tiene más para ser pastor allí soy yo. Mire, yo estoy realizado, tengo mi empresa, tengo todo. No voy a ocupar el dinero de la iglesia para mí, ni no lo quiero, no lo necesito. Sí le digo, es interesante, pero yo todavía no puedo decirle. Pero él asumió que por llevarme a la casa de él, a comer y todo, yo estaba obligado a darle a él el pastorado. Y mire, para no meter en líos a la iglesia,
no escogí a ninguno de ellos, sino que yo había mandado a 2 hermanos a Guatemala a estudiar. Y allá estaban internos ellos estudiando en un bíblico. Y entonces cuando ya se graduaron, venían acá a Honduras, yo tenía que ver dónde los ubicaba. Entonces mandé a uno de estos hermanos, lo mandé para el sur, para Punta Ratón, y al otro le dije, mire hermano, a usted lo voy a mandar para Juticalpa, para que vaya a pastorear la iglesia de Juticalpa. Pero espéreme que yo lo voy a llevar. No, si el mismo día que le dije, ese mismo día se fue para Juticalpa. Él se fue a presentar él solo se instaló. Y cuando menos acordé es que me están llamando, que aquí vino un hombre y el pastor y usted lo mandó. Le digo, yo tenía que llevarlo. Le digo, hermano, usted se me adelantó. Yo tenía que ir a presentarlo. ¿De dónde? Total es que cuando yo llego, estaba todo el mundo estaba incómodo porque ellos querían ser pastores todos los 8. Y le digo yo, vayan a abrir 8 campos para poner a cada uno en un campo, pero no los puedo poner. Pero yo traje a este hermano para que él se quedara y ustedes lo apoyen. Él viene llegando, es un estudiante que viene recién graduado del seminario, pero trae buen conocimiento, viene fresquito, ¿verdad? Y entonces, pero mire, los hermanos quedaron incómodos conmigo hasta que fuimos a un bautismo que Dios me reveló y Dios me habló de madrugada y es una de las pocas veces que he escuchado la voz audible de parte de Dios. Por no decir que solo 2 veces en mis 41 años de ministerio, solo 2 veces he escuchado con estos oídos que Dios me ha hablado. Y una vez fue esa que estuve en Juticalpa y que Dios me dijo de madrugada, 2 de la mañana estaba yo de rodillas buscando al Señor. Y Él me dice, prepárate porque van a atentar contra vos en ese río. Y yo voy a estar ahí para librarte. No te desesperes porque yo estaré a tu lado. Y entonces yo ya estaba preocupado porque íbamos a un bautismo. Y lo interesante es que se bautizaron como 16 hermanos. Y cada uno que iba entrando al río también era bautizado por el Espíritu Santo. En cuanto entraban al río, comenzaban a hablar lenguas, a llorar, se estremecían. Entonces, qué interesante que después de que bauticé a los hermanos, los 8 que estaban enojados conmigo, estaban ahí llegaron para apoyar el bautismo, pero todos me pidieron que querían volverse a bautizar. Entonces le digo yo, ¿ya están bautizados ustedes? No, pero no así como a ellos, que el bautizó el Espíritu Santo. Les digo yo, ya no les puedo bautizar a ustedes, ya están bautizados. Usted lo que tiene que hacer es olvidarse de todo lo pasado y comenzar a vivir para el Señor sin nada de puesto ni nada de orgullo. Allí reconocieron que Dios a mí me estaba respaldando. Y, ay, hermanos, es algo poderoso con esto de ver estos sueños, de ver estas revelaciones y que la gente aprenda a reconocer la autoridad de Dios, porque aún hasta, hermanos pastores, buscan humillarlo a uno. Humillarlo así, públicamente. Y a veces uno tiene que aprender a depender de Dios para no salir corriendo y para no hablar una burrada en medio de una congregación cuando alguien tiene una intención de humillarlo, de avergonzarlo públicamente en una iglesia. Ahora,
Que Dios paga, sí Dios paga. Y aquí lo interesante es que Dios le dice a Nabucodonosor, vas a estar en esta condición hasta que reconozcas que el Dios Altísimo, es el que gobierna en los hombres y no tú. Es Dios quien te puso. Y en el versículo 34 dice la palabra, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades. Y luego dice el 33, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y diga, ¿qué haces? En él, en el mismo tiempo, mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en el reino, en mi reino. Y mi mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén. Amén. Este capítulo comienza con una exaltación a Dios y termina con otra exaltación a Dios. Mire qué interesante, ¿verdad? De un hombre impío fluye la alabanza para Dios, el testimonio de la grandeza de Dios. Ay, qué poderoso, hermano. Y hay mucha gente que no son cristianos, pero cómo le agradecen a Dios por lo que Dios hace en la vida de ellos. Y hay muchos hermanos en Cristo que Dios los mantiene vivos por pura misericordia, pero no se acuerdan de darle la gloria y la honra al Señor. ¿Se acuerdan? Así que, hermanos, tengo todavía 2 minutos para escuchar a alguien, algún hermano o hermana que quiera hacer el aporte. Hermano, Sí, hermana Claudia. realmente que sí, ahí en resumido lo hizo usted y al final, pues que este personaje Nabucodonosor, hablando ya en nuestro lenguaje, se creía más grande que Dios, ¿verdad? Y Sí, cómo viene a ver, ¿verdad? Todo lo que el Señor hizo, ¿verdad? Y vino a reconocer y se humilló. Imagínese, se humilló ante Dios y reconoce el poder de Dios, el amor, la misericordia. Y eso es lo sí, que nosotros tenemos que reconocer, ¿verdad? Porque a sí. veces nosotros somos altivos, a Ay, veces nosotros, a veces nos podemos hasta convertir como este personaje, ¿verdad? pero Y el Dios, Señor ahí nos está indicando que en nuestro Padre grande, ¿verdad? Él es el que Él nos va a enseñar y nos enseña. Y ahí pues realmente ahí está resumido, como lo dijo usted en la última palabra, así como lo dice en la Biblia, ¿verdad? y, Que y solo él, Él puede humillar, realmente solamente Él puede humillar el Señor. y que la palabra Amén, dice, hermano. si alguno sabe algo, hágase como que no sabe nada, como que no sabe nada. Mire, hace poco me ocurrió a mí algo, ¿verdad? Yo fui invitado a predicar en unas conferencias que se iba a hablar acerca de liderazgo. Y estábamos invitados, estaba un pastor de vida abundante, estaba un pastor de la Centroamericana y estaba yo. Y de repente llegó el ministro de la organización, llegó a la iglesia y él no estaba invitado.
Pero él, desde que llegó, se sintió incómodo y molesto porque estábamos ahí, aquí íbamos a predicar. Y él dijo, no, yo soy el que mando, yo soy aquí, es el que mando, yo hago y deshago en esta cuestión. Y ahorita voy a ordenar a este pastor y yo lo voy a hacer y no quiero que nadie más intervenga porque yo soy el mandamás. Y ella dijo, no, yo voy a predicar. Y el pastor de la iglesia local se quedó y dice, ¿qué hago? Y digo, pues no, si él es el jefe, que lo haga, que lo haga. Y ya se puso todo el turbante y toda la toga y él comenzó a querer iniciar la ceremonia. Y estando en el altar, no pudo. Dice, voy a predicar después del pastor Elmer. Pero yo ya sentí que el problema era personal conmigo. Y a subirme al altar así, yo me fui y dije, Dios, yo no he venido a pelear, yo lo vine invitado, yo lo he invitado a la iglesia. Y le digo, hermano, mejor dirija la ceremonia, ya que está el hermano arrodillado ahí con la esposa, que va a ser ordenado. Después tenía toda la hora de rodillas el hombre. Sí, voy a ordenarlo. Y agarró el aceite y se quedó así con las manos levantadas. Y solo dijo, hermano Elmer, puede subir al altar y ungirlo usted al hermano y orar por este pastor y la esposa para que queden como ministros del evangelio. Pero no tengo toga, le digo, no tengo nada, solo así estoy con... Suba, pastor. Y cuando comenzamos a orar, se derramó el Espíritu Santo. Y toda la congregación llorando. Y el pastor ya por último se quitó el birrete y dijo, la verdad es que esta cosa solamente es para la fotografía, para subirlo a las redes y todo. Pastor, ore por todos nosotros. Y me tocó ministrarlo a él. Y él llevó gente invitada que él tenía allí y todos se quedaron viendo asustados. Y el pastor de la iglesia me dijo, pastor, perdóneme, estoy avergonzado por estas cosas. Le digo, no se preocupe. Dios es el dueño de todo. Y después el hermano subió y dijo, miren, yo traía un mensaje, pero lo que el hermano predicó es suficiente para mí y ya no voy a yo predicar. Lo que él dijo es lo que yo iba a decir y no lo pude decir. No sé qué me pasó, dice, pero no lo pude decir. Y eso fue hace poco, hermano. Hace poco. Y yo digo, veces, cuando alguien va con la intención de exaltarse, de ponerse, Dios ve de lejos al altivo y da gracias al humilde. Hermano amado, esta lectura del capítulo 4 es una lectura para todos nosotros, para que evaluemos nuestro comportamiento, sobre todo los que han alcanzado un nivel académico, un nivel social, un nivel político, un nivel de lo que sea, hermano. Dios le recuerda que Él es el dueño de todo y que Él es el Rey de Reyes y que su reino es sobre todo y que no hay nadie por encima, por más que uno quiera ponerse como el mejor y como el único solo Dios. Amén. Amén, hermano. Amén. Amén. El único bueno es solo Dios. Amén, hermanos. Amén. Así que andemos pianitos ahí, ¿verdad? No le damos permiso para que juzgue a nadie. Si alguno se cree fuerte, vea y no caiga. No mantengas ahí tranquilo. ¿Verdad? Con la misericordia de Dios es suficiente, hermano. Disculpen que me ría, pero es que
Es que a estas alturas uno ya no puede andar, ¿verdad? Buscando lo que no se le ha perdido. Sí, y Dios habla y esta palabra nos habla a todos nosotros. Dios es el que pone reyes y quita reyes, ¿verdad? Él lo hace y Él a quien quiere engrandece y a quien quiere Él humilla. Así que démosle gloria a Dios por aquellos que han alcanzado un nivel de liderazgo y posición. Bendito Dios por lo que Dios está llamando, por lo que Dios está utilizando, por los que Dios va a llamar. Y oremos para que esta juventud que tenemos hoy día, los niños que tenemos hoy día, sean siervos y siervas del Dios Altísimo, que los sirvan de corazón, que los sirvan con todo el anhelo, con ese primer amor que sea permanente. Amén. Amén. Amén, pastor. Y he dicho, ya el capítulo 5 es otro nivel. Hermano, el capítulo 5 es otro nivel. Y es interesante que lo leamos. Mire, le dejo de tarea que se lea usted el capítulo 5 para que vengamos a discutirlo todos, hermanos, para que vengamos a aportar, porque este mené mené tekelu parsin, ¿verdad? Debe de quedarnos claro que no solamente fue a este rey que Dios está midiendo, nos mide a todos, nos pesa a todos. Así que leamos este capítulo y tal vez podamos ver el capítulo 5 y 6 de un solo el próximo lunes. Que saquemos un resumen de los dos capítulos, porque por un lado encontramos a este rey que fue evaluado y fue encontrado falso. Y por otro lado encontramos a Daniel, que Dios lo sostiene. Aunque lo criticaron, aunque lo humillaron y obligaron al rey que lo mandara al pozo de los leones, pero Dios ahí estaba con él. Vamos a orar, ya que veo al hermano Alex por ahí. Hermano Alex, por favor, diríjanos en oración para terminar esta noche. Amén, pastor. Bendiciones, hermanos. Amén. Amado Padre, gracias te damos. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Padre, por tu majestad y tu poderío que sobrepasa todos los tiempos, oh Dios. Gracias porque tú siempre has respaldado a tus siervos. Y gracias, Dios, por dejarnos tu palabra que nos anima, que nos alienta y que nos ayuda, Padre, a tener confianza en ti, a saber que tú eres nuestro Dios y que tú eres el creador y el que tienes el dominio sobre todo poder y que tienes toda autoridad, oh Dios. Gracias, Padre, por la vida de nuestros hermanos. Gracias por la vida de nuestro pastor Elmer, por compartir de su conocimiento, de su sabiduría que tú le has dado, Padre, para compartir con este pueblo que buscamos y que anhelamos parecernos a ti y ser unos dignos representantes, hijos tuyos en esta tierra. Bendito seas, bendice a cada uno de mis hermanos, guarda su vida. Si alguno está pasando alguna necesidad, Padre, tú eres fiel, tú eres misericordioso. Te pedimos que extiendas tu mano de misericordia y le ayudes, le auxilies, oh Dios, porque necesitamos de ti, oh Dios. Sin ti nada podemos hacer. Lo reconocemos hoy, Señor. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Amén. Bendiciones. Quiero recordar, antes de que se me vayan, quiero recordarles que el día sábado tenemos los discipulados y hay la formalidad esta de discipulado que es presencial y también está el discipulado virtual. En esta ocasión yo me he ofrecido para impartir el segundo nivel
virtualmente. Todos los que no puedan estar presencialmente y tienen el nivel 101 y van para los 201 y no pueden llegar, pues avísenme para poder abrir la sala y a las 4 de la tarde yo voy a estar dando la clase. Ahí yo tengo una reunión en el sur el día sábado, pero voy a procurar estar aquí a la hora para poder dar la clase de 201, comenzar ya con la doctrina, ¿verdad? Formalmente, y luego con las devociones que vamos a estar viendo durante este periodo de clase. Para mí es un placer volver a las aulas de clases con los hermanos y participar de este proceso que yo lo veo sumamente interesante y que dentro de un poco, quizás dentro de unos 2 años y medio, vamos a estar viendo la cosecha de bendiciones que Dios tiene para este ministerio. Créalo, hermano. Mire, Dios nos está preparando para algo importante. Algo fuerte, algo poderoso viene para nosotros. Tenemos que estar listos todos a escuchar la voz de Dios y a seguir su mandato para que todo salga bien. En el nombre de Jesucristo. Está el hermano Carlos Mejía y el hermano Carlos Mejía tiene toda la buena intención para que este equipo de discipulado sea un equipo que deje buenos frutos, pues, porque es gente que tiene un corazón dispuesto para el Señor. Así que ahí estamos. Vamos a dar lo mejor que podamos en el nombre de Jesucristo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga. Dios me les guarde a Amén, todos. hermanos. Dios los bendiga a todos, hermanos. Amén, pastor. Bendiciones. Amén. Buenas noches. Bendiciones, buenas noches. Bendiciones, hermanos. Feliz noche. Dios los bendiga. Buenas noches.